Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Esto es Tiempo de Mercadeo, yo soy Carlos Fernando Villa. En el mercadeo últimamente ha habido temas que habían estado como escondidos o a la gente le daba cierto temor porque pensaban que no era con ellos que se podía trabajar el mercadeo, la educación. Y para esta noche hemos invitado al padre Jorge Iván Ramírez, vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, además estamos grabando en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad, y a Claudia Vélez, que es la directora de Mercadeo, porque hay cosas paradójicas en esta actividad, como que en las universidades se enseñan mercadeo y son flojos en mercadeo, como que las universidades han estado en crisis y Bolivariana estuvo en crisis, salió de ella y vamos entonces a conversar con el padre Jorge Iván, repito, vicerrector académico de la universidad, y con Claudia Vélez sobre el particular. Padre, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Carlos Fernando, gracias por la invitación al programa. Qué bueno tenerlo por aquí después de tantos años de haberlo conocido por allá en otros lares. Muchos años y ha corrido no digamos cuántos, bajo los puentes, pero maravilloso en este momento para hablar de este tema. Gracias, padre. Claudia, buenas noches. Buenas noches, rico estar otra vez aquí. Muy bueno que podamos aclarar esos temas. La vez pasada dejamos unos en el aire. Unos pendientes. Y con el padre Jorge Iván creo que los podemos considerar. A ver, padre, arranquemos por ahí, porque en la introducción usted me oyó, dije, es paradójico que las universidades, teniendo profesores de mercadeo, sean tan flojas en mercadeo. ¿Por qué? Bueno, en mi criterio yo creo que de las materias que estudian las universidades, pues se realizan focalizaciones específicas sobre los temas que le interesan. Va muy del lado, y debe ser así en mi criterio, de lo que es la misión universitaria, de lo que es la tarea de la educación a nivel universal, de lo que los planes de desarrollo y planes estratégicos definen, pero en muchas ocasiones no se determinan bien cuáles son los grandes contenidos a los que le debe apuntar una institución en términos de competitividad y como negocio educativo. Yo diría que al marketing y al mercadeo le pasa una cosa similar. No son temas que son prioritarios porque se dejan muchas más a las escuelas de negocios que se declaran como tal, o no es un tema prioritario en términos de lo que le está apostando en ese plan de desarrollo. Por eso considero que una universidad debe hacer una evaluación cada vez más profunda de cuáles son los temas fundamentales que le ocupan, y en esas apuestas seguramente algunos se quedan por fuera. Mercadeo parece ser uno de los temas, diría yo, que no ha quedado en la agenda de muchas instituciones si no se llaman escuelas de negocio. ¿No será en parte porque se ha considerado siempre que nuestro país no tiene la suficiente capacidad de una parte desde el punto de vista económico, porque los estratos más bajos pues no están en posibilidades de pagar el costo de la educación y siempre ha habido una demanda mayor que oferta en ese aspecto? ¿No será por eso también que está un poco descuidado el mercadeo de la educación? Por supuesto, y el tema como tal, yo diría que es una prioridad para un país que comienza a ser competitivo, como el caso de Colombia, donde se van asegurando ciertos segmentos de la economía y donde los sectores productivos van tomando una vocación particular. En mi criterio, el desarrollo económico también va acompañando el desarrollo educativo, pero no se debe olvidar que un país, una nación, primero ojalá debe hacer consideraciones sobre lo que es su esquema de formación en su educación, para acertar efectivamente en los objetivos económicos. Claudia, ¿vos qué opinas de eso? A ver, en el anterior programa decíamos que el mercadeo en la educación también es algo que apenas está como floreciendo. No es solo esta institución la que está empezando a pensar, bueno, ¿cómo debe ser nuestro plan de mercadeo? ¿Cómo Además debe que a Bolivariana le ocurrió algo que fue la crisis que tuvo hace unos años y la despertó en mucho, y por eso Claudia Vélez está hoy en día encargada del mercadeo de la universidad. Exacto. Antes ni siquiera se pensaba. Todo ese tipo de cosas como crisis, cambios, transformaciones en sus servicios, en sus programas y demás, hace que las universidades se vayan metiendo en ese rol de pensarse desde la percepción de los demás y desde esa aceptación que tienen esos potenciales usuarios de sus servicios. Uno podría decir también que el tema de mercadeo en las universidades dista un poquito de lo que es el mercadeo en una empresa de producción o una empresa de comercialización. Y por eso ha sido posiblemente un poco más lento ese aprendizaje de esas teorías y de esa aplicación de esos contenidos. Pero hecho, no por ejemplo, universitario, fíjate que los colegios también. No, cuando hablamos de la parte educativa estamos hablando de universidades, institutos, dentro de toda la gama que ofrece la línea de educación, y muy amarrado a que la educación es un bien que no se considera comerciable, sino que es algo que por ende las personas tienen que recibir. Entonces eso hace que no sea posiblemente
o no fue en su momento, porque ahora lo es, un renglón en su primer plano estratégico. En parte, y ahora que está el padre Joribán aquí, es lo que le ha pasado a la religión, que no se consideró algo comerciable, no se trabajó básicamente en el mercado religioso, y hoy en día pues hay crisis, pero el programa de Dios es para hablar de la educación. Pero yo quiero aprovechar al padre Joribán porque hay una inquietud de mucha gente en la ciudad y en el país. Bolivariana tuvo una crisis hace unos años muy brava, y mucha gente hasta dudaba del futuro de la universidad. ¿Cómo hizo la universidad para que veamos y para que los televidentes se den cuenta que el mercadeo es mucho sentido común una vez que uno sabe qué problemas tiene? Porque cuando uno no sabe, pues bueno, pero sabiendo qué problemas tiene y qué se tiene que hacer, lo otro es sentido común. ¿Cómo hizo la universidad para cambiar esa percepción y para lograr salir de la crisis que salió? Carlos Fernando, me parece una pregunta muy valiosa, no solamente en el ámbito del desarrollo empresarial, sino también del sector productivo en Antioquia, como región, sino en el país. Pues ciertamente considero yo, que soy egresado de esta universidad, no creo que haya sido la única crisis de la institución, como le ha ocurrido a todas. Quizá la más brava pudo haber sido. Yo creo que es una de las más fuertes, sobre todo porque tiene que ver con los pasivos financieros. Y en una época en donde las circunstancias económicas del país llevaron a un apretón de frente a muchas inversiones que había hecho la universidad precisamente para su desarrollo. Entonces, el primer punto que yo pongo en evidencia es cuando una empresa es capaz, y particularmente una empresa educativa, de tomar decisiones de infraestructura, de desarrollo institucional, precisamente para lograr que el negocio sea mejor, sea más adecuado, más acorde con lo que es su misión y su declaración fundamental, pues toma riesgos. Entonces, el primer riesgo que se corrió fue un riesgo de hacer grandes inversiones para el desarrollo de lo que quería la institución en una perspectiva que ha hecho esta universidad siempre a varios años adelante. Sí, porque es que tiene que crecer y tiene que cambiar para poder seguir caminando. Por supuesto. Entonces, lo que pasó en lo que hemos denominado crisis fue una apuesta con un riesgo bastante grande que hizo la universidad en términos de inversión, pero que en el momento en que superamos esas dificultades, que fue relativamente fácil, veloz, entonces esa infraestructura, esos desarrollos sumaron efectivamente para un logro mucho más grande porque dimos pasos mucho más grandes. Lo primero que hizo la universidad fue cuestionarse por qué razón, encontró las causas de eso, básicamente se refería a unos pasivos financieros, que con la dificultad económica se subieron los intereses y la universidad prácticamente tuvo un problema de liquidez. Pero lo primero que vio la universidad fue preguntarse cuál era su resorte, lo que tenía que hacer, y empezó a evaluar primero la capacidad para atraer más estudiantes con lo que tenía de fortalezas. Fortalezas en investigación, fortalezas en tradiciones profesionales muy grandes, muy fuertes, fortalezas en el prestigio de la marca, y fue enfocándose en estas propuestas, en estos logros que había tenido ese estudio, y adicional se empezó a preguntar una cosa muy valiosa que no se hace en las preguntas de las universidades, diría yo, y las empresas educativas, y es qué otros negocios debe hacer. Es decir, incluso una cosa que yo planteaba en mis intervenciones y conferencias en muchas partes del país, incluso afuera, es hay que preguntar cuál es el negocio de la educación. Exactamente, ¿en qué mundo se está? Que lo dijo Teodoro Levitt toda la vida. El mercadeo arranca por saber en qué mundo se está. Excelente. Y esa pregunta por el negocio no nos llevó a decir que una universidad como esta, el negocio básicamente es traer gente para salir con títulos. No, la universidad se preguntó y respondió, el negocio de la UPB es la formación y la transformación. Okay. Vale, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a unos comerciales y seguimos, ¿le parece? Bien, claro que sí. Bueno, vamos entonces a una pausa recordándoles a ustedes que en Medellín tenemos quizá el mejor hotel del país y de América Latina, como es el Hotel Dan. Pues padre Joribán, lo interrumpí para decirle pues que el Hotel Dan Carton, oiga, tiene unos restaurantes espectaculares para que me invite una noche. Sí, yo estaba allá. Bueno, adelante pues para que terminemos. Y con respecto a lo que hemos dicho de la pregunta por el negocio, ciertamente una universidad no puede responder que el negocio es simplemente tener estudiantes que paguen matrícula. Entonces la transformación no es solamente lo que tiene que ver con la transformación de la persona, sino el colectivo humano y la región. Entonces lo primero que hizo la universidad fue afinarse con las declaraciones de los productivas de la región, de la ciudad, de Antioquia y del país, y le apuntó muy fuertemente a afincarse en proyectos de los que ya tenía en investigación y transferencia. Y además empezó a visualizar que la población universitaria era un mercado muy interesante también para otro tipo de servicios y ofertas. Sí, es que no solamente para los muchachos que están sacando un título profesional o un posgrado, tiene mucho más. Por supuesto, y además
Cuando hicimos evaluación de nuestra marca y en las encuestas que hacíamos, no solamente nuestras, sino también objetivas de otros, lo que salía en las respuestas de los estudiantes y de las personas era, más allá incluso de la dificultad, era calidad académica, prestigio y formación integral. Entonces, para nosotros fue muy valioso tener esos estudios y yo diría que fue a partir de esos 3 pilares que nosotros logramos salir adelante y en un lapso muy corto tener no solamente una universidad con arcas llenas para poder prestar el servicio de alta calidad, para acreditarse con alta calidad y adicionalmente para ponernos en los primeros lugares de investigación en el país. Pero no fue como mucha gente dice, como es pontificia, el Vaticano le lleve plata. No, absolutamente. Eso, la Universidad Pontificia Bolivariana no recibe un peso de la Santa La Sede gente tiene esa creencia, que como es pontificia, de allí el Vaticano le manda plata. No, ni se envía ni se llega. envía, No, ni se todo lo recibe. contrario. Eso es un negocio Claudia. privado que efectivamente tiene que funcionar de esa manera. Que es pontificia porque tiene una fundamentación católica, pero no quiere que pues del Vaticano Benedicto y mande chorros de plata para acá. Absolutamente no. Claudia, tú tenías algo que agregar sobre ese aspecto. Que es muy bueno mirar cómo, por ejemplo, una situación como la que vivió la universidad hace que ese tema de mercadeo pues se vuelva mucho más estratégico y más importante. Que es lo que está empezando a pasar a la iglesia, ahora que está el Porque padre es Bolívar que aquí. de alguna manera ese revolcón, por decirlo de alguna forma, empieza a hacer que la gente y las personas, directivos y demás, piensen, bueno, ¿cuáles son nuestros negocios? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuáles son los públicos en los que nosotros nos movemos? ¿Cuáles son las formas en que nos debemos relacionar con esos públicos? Y llegar incluso a situaciones en las que uno dice, el tema de las comunicaciones de mercadeo son tan claves que una situación como esas, que era posiblemente manejable desde la parte financiera, se volvió mucho más caótica y mucho más grande por el manejo de la información y por la forma de abordar respuestas que en determinado momento se tienen que controlar en el buen sentido de la palabra. Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales del por qué se empieza a pensar en otro tipo de cosas que no nos pasa solo a nosotros. Los colegios, por poner un ejemplo, a hoy con el tema de la natalidad que es menor cada vez, con el tema de la calidad en algunos otros establecimientos, los colegios se están poniendo a pensar, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para traer los chiquitos que estén aquí y puedan estar durante todos los años escolares que deben estar? Entonces, son diferentes crisis, pero que realmente ponen a pensar en eso, en cómo es el relacionamiento con esa duración de esa empresa y de ese proyecto a largo plazo. La verdad, hay un punto, tocaste algo ahí, Claudia, que también es una inquietud de mucha gente y que en el mercadeo se está trabajando desde hace mucho tiempo, el relacionamiento. Inclusive hoy, Kevin Robles, por ejemplo, trabajó en Sachi, Sachi es uno de los ejecutivos que ya se retiró, dice que el mercadeo se murió porque ya todo tiene que ser en tiempo real y porque el relacionamiento tiene que darse en todo lo que hace en el mercadeo. Las universidades siempre se han criticado porque hay una brecha muy grande, real o no, entre la universidad y el sector empresarial. ¿Qué han hecho las universidades y qué ha hecho la Bolivariana en ese aspecto para cerrar la brecha? Porque todavía existe y en estos días había un comentario en la prensa diciendo que esa brecha todavía seguía. ¿Qué se ha hecho ahí? ¿Quién arranca, el padre o Yo arranco. En mi criterio, yo creo que el país está viviendo una aceleración para fortalecer las capacidades que tienen que ver con la competitividad. Una de ellas, por supuesto, es en ciencia, innovación, tecnología y educación. No solamente tiene que ver con las decisiones del Estado, de la región, del municipio, sino también de las mismas instituciones educativas. Una universidad hoy tiene que declarar unos focos particulares en los que va a actuar, porque no puede actuar en todo. Igualmente... y tiene que fortalecer en algunos campos, tampoco y en algunos puede campos, ser en todos. porque no es buena en todo. O sea, aunque tenga la complejidad como las tiene la UPB, que tiene todas las áreas del conocimiento y todos los niveles de formación, la universidad tiene que hacer unas declaraciones para focalizarse. Nosotros lo que hicimos fue acercarnos a las declaraciones de los sectores productivos de la región y del país y decir, por ejemplo, que para nosotros un foco es la energía, particularmente la energía eléctrica, y aunque no dejemos de trabajar en ingeniería aeronáutica. Otro foco es las TICs, la salud, el sistema moda, en donde estamos metiéndonos muy fuertemente con toda la estrategia regional y para el país del sistema moda. Y una última declaración que hicimos sobre agua y alimentos, en virtud de que es el futuro de la especie y del país. Entonces, claro, la estrategia de Universidad Empresa Estado que comenzó la de Antioquia, que nos vinculamos después, la fundación de Tecnova, que es para acelerar las patentes y los negocios industriales y empresariales, está convirtiendo a Antioquia tal vez en el nodo de relacionamiento Universidad Empresa Estado más importante del país. Hemos estado en misiones en Brasil, en Argentina, en México, conociendo estos modelos
y la región particularmente, Medellín y Antioquia, está dando pasos acelerados en ese sentido. Claudia, ¿tú querías agregar algo? No, así está muy bien. Ya está muy bien. Sí. Bueno, porque otro aspecto que en el mercadeo se ha manejado toda la vida es que a las universidades les ha faltado más bulla, dar a conocer más, qué han hecho, cómo lo están haciendo, quiénes son sus profesores, qué hay de nuevo en la oferta educativa. Y eso es una realidad que no se puede ocultar, porque se limitan muchas veces a sacar un aviso en la prensa diciendo cuáles son los programas con un número que no entiende nadie porque es larguísimo, y ya creen, o muchos han creído que con eso es suficiente. Digamos que en eso la universidad y las universidades han puesto una mirada muy importante. Es lo que uno diría, hay que cacaraquear más Claro. lo que se hace, porque de alguna manera eso es lo que va alimentando esa percepción que tienen todas las personas de esa institución y de lo que hace. Ahí hay un trabajo muy importante con empresas, como lo mencionaban ahora, porque no es que nosotros hagamos las cosas y luego contemos, sino que las hagamos conjuntamente. Claro. Y que las agendas realmente se puedan construir de la mano con los expertos en la parte ya empresarial e industrial. A mí me gusta mucho poner como ejemplo la familia. Es que desde que la señora queda esperando un bebé empiezan a ¿cómo se llama? cacarequear. Bueno, a hacer bulla. A contar y a hacer bulla. Claro, eso es lo que hay que hacer. Ahí hay un aliado también muy importante que son los medios de comunicación y sobre todo porque cuando nosotros contamos los avances y los adelantos que tienen instituciones, universidades, nos volvemos también mucho más llamativos para el mundo. Entonces ahí hay una fuerza que unida genera demasiadas cosas, turismo, investigaciones, capital semilla para proyectos, inversiones extranjeras. De hecho lo hemos vivido con proyectos externos que ha liderado por ejemplo la UPB, donde no es ir a contar, sino buscar unos aliados estratégicos que nos ayuden a contar. Y por mencionar simplemente dos, medios de comunicación y empresas son claves en esa alianza. ¿Estás cómoda? Sí, muy bien. ¿Cierto? Y el padre también, ¿cierto? Sí, claro. Es que estas sillas son de Herman Miller y que se consiguen en elementos y complementos, porque en elementos y complementos... Bueno, estamos de nuevo con el padre Jorge Iván y con Claudia. Padre, hay un punto que las universidades han venido haciendo y que uno ve en el comercio a nivel mundial, y es que están expandiéndose. Bolivariana está en Montería, está en Bucaramanga, ¿Por qué? ¿Por qué ese, yo no sé cómo llamarlo, afán de competir con las universidades de otras regiones? Quizá, y lo voy a decir descuidando un poco la propia región del departamento, y han preferido más bien irse a ciudades donde ya existen universidades y una oferta educativa fuerte. Sí. No, yo diría que esa estrategia es más bien una estrategia de hace décadas de esta universidad particularmente, porque ya, por ejemplo, Bucaramanga va a cumplir 25 años, Montería va a cumplir 20 y Palmira va a cumplir 15. Y tenemos una sede en Bogotá en virtud de que es uno de los mercados más importantes del país de todas maneras, donde hay población no atendida. La universidad ha cerrado realmente ese crecimiento y lo ha hablado en clave de regionalización. No está buscando más ciudades suficientes para extenderlas, sino fortalecer los nichos de trabajo donde está. Y por supuesto, el criterio que nosotros hemos seguido es no necesariamente de tener más estudiantes para ingresar a los programas, sino que nuestro modelo de formación le interesa a mucha gente. Tal vez ahora lo que se están preguntando muchas instituciones es no solamente tener seccionales que ya no se usa prácticamente y sedes, sino tener efectivamente educación que sea no solamente para Colombia, sino para el globo terráqueo. De tal manera que se aprecian desde estrategias de teleeducación, Claro, el virtualismo y todo la eso. virtualidad, los contenidos que puede producir Colombia para el mundo son los que nosotros queremos efectivamente desarrollar, y eso se desarrolla desde cualquier parte. De tal manera que yo diría que sí es una estrategia de una época, pero la regionalización, fortaleciendo las capacidades regionales, es una prioridad que se debe hacerse desde las grandes sedes de la institución. Sí, porque uno se pone a pensar, por ejemplo, regiones como Urabá, Por supuesto. como el oriente antioqueño, como el suroeste. No, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de, nosotros tenemos hace más de 30 años una población que son las comunidades indígenas, negras y población rom. Trabajamos con el Instituto Misionero de Antropología y no vamos a ningún lado estrictamente, sino que tenemos unas subsedes donde las personas van a recibir la formación de la universidad. Y tenemos más de 1.500 egresados de poblaciones indígenas con un esquema totalmente distinto, sin necesidad de abrir sedes y seccionales en otra parte. A mí se me hace que parte de la expansión de los proyectos educativos debe ser muy responsable
y debe ir del lado de un mercadeo que no es simplemente para la obtención de utilidades, Claro. sino efectivamente... Sin descuidarlas, porque es que tampoco... No, por supuesto que no, porque es necesaria, pero sobre todo es para la creación de capacidades para un país que requiere una población cada vez más educada. Bueno, y Claudia, yo te hago la pregunta a ti, ¿por qué, tal vez lo comentamos la vez pasada, pero te la quiero repetir, ¿por qué es la timidez de la universidad a hablar? ¿Por qué quieren manejar un bajo perfil? Cuando hoy en día con la globalización y la cantidad de competencia que existe con el mundo virtual, porque es que los programas de posgrado, de maestrías, de bachilleratos en línea y todos son por todas partes del mundo, ¿por qué esa persistencia en quedarse callados o tan callados en lugar de hacer bulla como decíamos ahora? A ver, hay como varias cosas. Lo primero es que las universidades generan tantas noticias, tantas cosas, Obvio, que pero casi nadie que las conoce. Casi que podríamos tener contenidos para un medio completico. Y a veces las relaciones de las que hablábamos ahora con empresas, medios de comunicación, necesitan ser fortalecidas en mayor crecimiento, porque de todas maneras no es proporcional a lo que se puede contar que lo que se publica. Eso puede ser una razón, que hay tantas que no salen. Lo otro es que también a veces somos tímidos en contar las cosas cuando ya están realmente terminadas, cuando ya es un hecho, lo que se ha logrado, y muchas veces cuando llegamos son cosas que ya posiblemente no tienen tanto impacto como si se hubiera hecho desde el principio. Pero yo no diría tanto que somos muy tímidas, porque de hecho esas fortalezas y parte de la justificación del por qué estar en otros lugares viene del reconocimiento que se hace a esas fortalezas, y eso se da por ese contar. Por ejemplo, Centroamérica ve a Colombia y específicamente a las universidades nuestras. Nosotros tenemos ya una experiencia grande en Centroamérica. Claro, yo nos conozco llaman la de Guatemala. mucho y nos tienen un reconocimiento grandísimo. Y cuando uno va y dice, bueno, pero ¿cómo se enteraron de nosotros? Por esta empresa de medios, por esta agencia de noticias. Entonces, de alguna manera sí salen. Lo que pasa es que uno quisiera que fuera mucho más, Claro. que fuera mucho más, porque no es proporcional a lo que las universidades generan y lo que tenemos para contar. Hoy, si tú, por ejemplo, nos dieras aquí espacio, podríamos empezar a hablar de 10, 15, 20 proyectos en los que la universidad está transformando cosas, solo por mencionar la movilidad de la ciudad desde la parte eléctrica, pero así como ese, Claro, hay decía muchas Pedro más. ahora, y no la que están en este tendríamos momento tanto trabajando en espacio. parqueadero, en una cantidad de cosas. Ahí también hay una cosa de medios, y es que a veces le damos más posibilidad de salir a noticias que no son tan relevantes, que son más negativas, Claro. más de vender Ahí cosas es cuando hay que hablar. que no son tan de valor agregado para una ciudad, por ejemplo, como Medellín, que le quitan espacio a cosas que realmente son importantes. Entonces, Una pregunta, para una respuesta breve, porque nos está acabando el tiempo. ¿Qué tanto ha afectado la parte virtual de la que hablamos hace un momento a los programas presenciales de la universidad? Pues por lo menos en lo que es nuestra propuesta educativa, prácticamente no la ha afectado en nada. Todo lo contrario, nos ha crecido la población de pregrado, tenemos una masa de estudiantes de posgrado muy importante, pero eso no quiere Un decir... paréntesis, Pedro, oigan, porque Bolivariana es tal vez la única que puede decir que aumentó Sí, el número de estudiantes. en épocas en que el país, incluso las universidades de la región, registraron un descenso importante en estudiantes, nosotros tuvimos un impulso muy grande hasta llegar a lo que hoy tenemos en pregrado en Medellín, solamente de 13.000 estudiantes. Eso no quiere decir que nosotros no debemos estar preparados para lo que será la teleeducación, incluso el teletrabajo, porque es que el teletrabajo va a implicar formas de educación a las cuales la universidad debe responder. La universidad se está preparando también para la virtualidad de la formación y de la educación. Y eso muy seguramente va a estar de la presencialidad. Yo no creo que vaya a desaparecer totalmente la presencialidad. No, póngale la firma. eso no Ni vale lo la que pena. han planteado algunos, que se van a acabar los campus universitarios. No, Van a evolucionar en el servicio, en las características de la formación. Pero sí tenemos que estar muy preparando ya lo que es el hoy de la formación de la teleeducación y la virtualidad. Yo creo que ya para terminar, porque nos acabó el tiempo, lo que comenté en un reciente artículo es que es una adaptación a los cambios que ha tenido la sociedad, sin que se vaya a acabar lo otro. Es un El ser complemento. humano va a seguir siendo humano todo el tiempo y vamos a necesitar la parte presencial, y vamos a necesitar la parte social, y vamos a necesitar todo eso. Lo virtual no va a acabar nunca con esto. De manera que creo que, como de costumbre, nos faltó tiempo. No le dije que no iba a faltar tiempo, bastante. que nos acabó ya. Entonces no nos resta sino agradecer al padre Bolívar. Yo quiero felicitar a la Bolivariana porque en realidad lo que está haciendo para adaptarse a todos los cambios, la construcción de parqueaderos, de nuevas facultades y toda esta cantidad de cosas en la energía, lo que hablaban ahora, es algo que en realidad le da fuerza a la universidad. Pero hay que hablar más.
Hay que hacer más Totalmente de acuerdo. No nos resta entonces sino agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, repito, al padre Jorge Iván y a Claudia, y desearles una feliz noche. Muchas gracias.